Casi 37 minutos en estos momentos, 15 grados la temperatura en la capital federal y el conurbano bonaerense este día sábado 27 de septiembre de 2025. Bueno, vamos a la segunda nota de este programa. Realmente la situación económica obviamente viene golpeando fuerte, vienen sucediendo distintas problemáticas como la que hemos atravesado muy fuertemente. Vemos indicadores sociales indicadores de caída de consumo, indicadores de caída de aumento, perdón, del endeudamiento privado, del endeudamiento particular, ¿no? Lo que le pasa a cualquier familia, que es endeudarse, digamos, pagar con la tarjeta para ir viendo cómo se va llegando a fin de mes, el que tiene tarjeta, o endeudándose con el prestamista del barrio, el que no tiene tarjeta, o con las aplicaciones, ¿no? Menos empleo, caída del empleo, o sea, todos los indicadores van para abajo. Paradójicamente ayer, o en estos días, no me acuerdo, el jueves, se conoció un índice de caída de la pobreza que realmente, por un lado, puede ser una buena noticia, por otro lado, uno se pregunta, esos pobres menos, ¿a dónde están? ¿No? Porque se ve que socialmente no se estaría corroborando. En medio de todo este berenjenal, en medio también de un descalabro financiero, donde empezaba la corrida del dólar, donde los indicadores de riesgo país se iban por las nubes y demás, aparece un acuerdo con Estados Unidos, no con el Fondo Monetario, sino con Estados Unidos, con el Tesoro norteamericano, esta semana anunciado por vía Twitter por el que sería el ministro de Economía, es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, donde avisan que van a dar ayuda a la Argentina, que van a sostener y que incluso se sinceran más, ¿no? Dice, los vamos a sostener hasta para que lleguen a las elecciones, ¿no? Y que el acuerdo está sujeto a cómo votan los argentinos, ¿no? Una injerencia abierta y brutal. Para poder entender todo esto, para poder desentramar todo esto, convocamos a Alejandro Barrios, más conocido como el Negro Barrios, economista, docente, trabajador, que siempre está dispuesto a poder ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Cómo te va, Alejandro? Ariel Velázquez te saluda. Ahí no te Forma de escucho. decir, pero sí, bien. Bueno, ahí te estamos escuchando. Me alegro. Bueno, Negro, comentanos un poco, ayúdanos a entender un poquito todo esto. No, uno se encuentra, lo decía recién, ¿no? Primero voy a empezar por lo del acuerdo con Estados Unidos. ¿Cómo ves este tipo de acuerdo del que se está hablando, donde Estados Unidos prestaría libremente un swap de monedas, sería tan generoso con el gobierno argentino? ¿Y qué destino tiene esa plata, sinceramente? Porque hasta ahora uno ve que la plata aparecen los préstamos del fondo en su momento, etcétera, pero no se ve en la economía real. ¿Qué impacto tiene en la economía real? No, mirá, en la economía real no va a tener ningún impacto y como lo que vos estabas relatando en la introducción, la economía real se va a seguir deteriorando hasta que no cambien el esquema. Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue dar solo y exclusivamente una señal a los que tienen bonos argentinos y que con ese respaldo, porque hasta ahora no ha salido, no ha entrado a la Argentina un solo dólar de eso, ni va a entrar un solo dólar para que estas personas cobren los vencimientos de esos bonos. Hasta ahora es una promesa del gobierno norteamericano en el medio de esta disputa que tiene con China, de lograr que su principal aliado en América Latina no siga, digamos, incrementando sus relaciones comerciales y financieras con China. Entonces, como le prometió cambiar el swap de China, que tiene 18 mil millones de dólares en el Banco Central, por un swap americano potencialmente de 20.000, ¿no? Uh -huh. Ahora, ningún swap se puede usar para pagar
los vencimientos de los bonos. Es como una señal de apoyo hacia los mercados, diciendo, vamos a ayudar a la Argentina, lo vamos a hacer de cualquier manera, para transmitir confianza. Ahora, esa confianza, Ariel, se evaporó en solo 48 horas. Ayer, los tenedores de bonos, como vieron que ese potencial apoyo de Estados Unidos está sujeto a que el presidente sea de alguna manera legitimado a fines de octubre, las encuestas que circularon por el Círculo Rojo y por los tenedores de esos bonos de ayer no garantizan ese resultado, ni mucho menos. Con lo cual, si el presidente Milei no es legitimado por nuestro pueblo el 26 de octubre, lo que va a ser un cambio de régimen a partir de esa derrota es posible que se adelante. Es una situación muy, muy compleja, Ariel, incluso hasta el 26 de octubre. Porque cuando recién se pronunció el secretario del Tesoro, todos decíamos, bueno, se tranquiliza y el pueblo argentino va a votar en paz a fines de octubre. Bueno, lo que pasó ayer no garantiza eso, de que se llegue a una paz cambiaria hasta fines de octubre. Los días que vienen, las semanas que vienen, van a ser también de tensión cambiaria. Eso por el lado financiero que vos hiciste esa introducción. Por el lado de la economía real, los indicadores que dio el INDEC la semana pasada son que se confirma que la economía está en una recesión. En economía decimos que una economía está en recesión cuando 2 trimestres continuos dan una actividad económica a la baja. Bueno, en el segundo trimestre el INDEC dijo que estaba a la baja y el estimador mensual de la actividad económica está diciendo que en julio y agosto también da la baja, con lo cual el tercer trimestre, que es julio, septiembre, va a dar a la baja. O sea, vamos a ir a la elección con una economía técnicamente y realmente lo que están sintiendo los comercios de nuestros barrios en recesión y con una inflación que lejos de seguir bajando, se detuvo la baja y ha empezado a remontar un poco. Si bien en términos relativos con los años anteriores es poco, pero estaríamos yendo a finales de octubre en lo que se llama una estanflación. La actividad económica cayendo y los precios subiendo. Bueno, el peor escenario posible para el oficialismo. Y sobre lo que vos dijiste del dato de pobreza que no se entiende bien, yo le quisiera aclarar a los que miran tu programa y escuchan tu programa, es que el INDEC cambió una forma de percibir los ingresos de los no registrados. Los ingresos de los empleados públicos es fácil porque es un dato administrativo de ejecución presupuestaria. Los datos de los trabajadores que están formalizados es fácil porque a través del CIPA. Los no registrados son a partir de la encuesta permanente de hogares. Ahora, lo que debería aclarar el INDEC, que tienen un rezago de 5 meses. Cuando yo voy a ver la variación de los ingresos salariales de los no registrados, cuando lo tomo en junio del 2025, debería aclararle a quien va a leer ese dato que los datos son de variaciones del 2024, porque tienen 5 meses de rezago. Entonces, hace 5 meses la variación o las actualizaciones salariales a fines del 2024 tenían una dinámica mucho mayor que la actual, Ariel. Entonces vos fíjate lo que publica el INDEC en su variación salarial. Publica que los formales tuvimos aumento del 16% y los informales 58%. O sea, nosotros tendríamos un estímulo a desafiliarnos de nuestro sindicato, ir al mundo informal para triplicar nuestros aumentos salariales. Una locura lo que publicó el INDEC. Claro. Los informales tuvieron 3 veces más aumento que los formales. En un país como el nuestro, con nuestra historia sindical, nosotros sabemos que eso no es así, ¿no? Que nuestras actividades sindicales permiten que ese universo que está dentro de la formalidad tiene mayores condiciones de mejorar sus condiciones de trabajo, sus condiciones salariales, etcétera, que lamentablemente los compañeros que están y las compañeras que están en la informalidad no pueden.
Entonces, yo estoy sobreestimando los ingresos de la población y como no actualizo el índice de precio de la canasta básica total, estoy subestimando el costo de la pobreza, digamos, Claro, de la canasta básica total. claro. Entonces, sobreestimo los ingresos, subestimo el costo de la canasta básica, me da una caída espectacular de la pobreza. Pero en realidad es más una situación parecida a la que vos describiste en la introducción, que no se corresponde con lo que nosotros sabemos que está pasando con nuestros amigos, con nuestras familias. Ujú. No Claro, es esa la situación. sí, ahí, negro, yo veo, primero que no se miden el impacto, por ejemplo, de los servicios, que bueno, también sale el dato, digamos, los servicios triplicaron o cuadruplicaron la propia inflación, ¿no? Luz, agua, gas, transporte público, la telefonía móvil, en el caso nuestro, lo sabemos positivamente cómo han aumentado. Después canastas medias, ¿no? La población que tiene que pagarse una prepaga para tener un servicio de salud un poco mejor, o incluso transferencia de ingresos para sostener prestaciones de obras sociales que se vinieron haciendo. Eh, Eso vos sabés que uh, hay una nueva encuesta de gastos de los hogares que todas las provincias y sus institutos de estadística ya la incorporaron. uh, La ciudad de Buenos Aires ya la incorporó. El único que falta incorporarlo es el INDEC. el INDEC, que Uh, hace, digamos, consolida las estadísticas nacionales. claro. El INDEC mide con una canasta del 2004 y pesa esos servicios que vos estabas hablando, los pesa con el peso relativo que tenían en el año 2004. La nueva encuesta de gasto de los hogares 2017-2018, la ciudad de Buenos Aires ya está actualizado eso, no así en el gobierno nacional, en el INDEC. El asunto es que aún si lo actualizaran, Ariel, Uh, lo van a actualizar con la encuesta de gastos del 2017-2018. uh, Y la importancia, como vos decís, en el 2025 es aún mayor que la del 2017-2018. claro. O sea, cuando actualicemos con la encuesta de gastos de los hogares del 2017-2018, vamos a seguir con una canasta básica total para medir la pobreza muy desactualizada, dadas las variaciones de precio que hubo en esos servicios que vos estás mencionando en el 2024 y en lo que va a haber en el 2025 y 2026. Claro. Estamos hablando con Alejandro Barrios, economista, docente, compañero trabajador también. Eh, Negro, ahí te vuelvo a traer un poquito al tema Estados Unidos. Preocupa también los condicionantes, ¿no?, que pueda poner Estados Unidos, porque por un lado vos mencionabas algo que era muy cierto, que es todo está sujeto a un resultado electoral, ¿no? Y ahí uno se pregunta, ¿para qué estoy acá votando, no? Digamos, si sos vos el que va a venir y va a decir, perdimos, ves como una pérdida de soberanía, una entrega, digamos, del poder soberano de tomar decisiones económicas sobre nuestro país, por un lado, y por el otro lado, ¿cuál sería el interés que uno percibe, digamos, cuando lee los twitters, porque son twitters o posiciones de Scott Bessent, ¿no? Te digo, por ejemplo, con el tema retenciones, ¿no? También, que apareció esta semana como, bueno, vino la promo, la aprovecharon determinada cantidad de cerealeras, se terminó la promo y dejaron al campo, desde el pequeño productor hasta el gran productor, hablando mal y pronto, puteando en 20 idiomas, ¿no? Sí, esto es también, algún día tendríamos que hacer responsable a la élite económica local, ¿no? Mm, Porque la élite económica local hizo ganar a este señor, nosotros colaboramos con ese triunfo, con nuestro anterior gobierno y su mala praxis, colaboramos con un escenario para que esto fuera posible, pero la élite económica, una vez conocido el resultado, encerró al presidente unas cuantas semanas en un hotel y le armó el programa. ujú, Ese programa tenía un alineamiento casi automático con el Fondo Monetario Internacional
Y ahora pasamos a una escala mayor, pasamos no solo a aceptar las sugerencias de política económica, fiscal y monetaria del Fondo Monetario Internacional, sino que ahora nos involucramos directamente con el gobierno de Estados Unidos, no con el organismo internacional que de alguna manera dirige Estados Unidos, porque tiene la mayor parte de las cuotas de todos los países los tiene Estados Unidos, entonces Estados Unidos es como que es el gerente del Fondo Monetario. Ahora ni siquiera necesitan ese intermediario, ahora lo hacen directamente a través del secretario del Tesoro, y como vos decís, el secretario del Tesoro dio una orden y se cumplió inmediatamente, ¿no? Levantar esa baja que se había dado en las retenciones. Ahora, la élite económica local, en 1880, 1930, alineó la economía argentina a una economía como la de Inglaterra, con la cual era una especie de socio comercial y tenía una racionalidad que para nosotros no está bien, para los que somos el campo popular, pero para la élite local tenía una racionalidad. Ahora, ¿cuál es la racionalidad de hacer una alianza con la potencia que está en decadencia, que es Estados Unidos, pero cuando aparte esa potencia tiene una producción que es competitiva con la nuestra? O sea, el tipo le dijo, baja esa decisión que tomaste porque yo estoy teniendo problemas con los productores de soja de California. Entonces, la élite local, en un proyecto alianza con Estados Unidos, la élite local va a ser corrida del centro de la escena. Y lo que van a empezar a dominar el centro de la escena, Ariel, van a ser las mineras canadienses, de Europa, van a ser que van a pasar de la pampa húmeda a generar el excedente económico en la cordillera. Minería más al norte, hasta Mendoza, y en el sur, la energía. Ahora, la Pampa Húmeda, el Gran Rosario, el Gran Córdoba y el Gran Buenos Aires no tienen destino en ese proyecto de país. Y la élite económica local tiene intereses en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario y en el Gran Buenos Aires. O sea, la élite económica, por primera vez en nuestra historia, se está corriendo de pretender ser el protagonista de un futuro mejor para la Argentina y le está dejando ese lugar a las empresas canadienses, a las empresas norteamericanas. Es una situación bastante... esa pérdida de soberanía que vos decís no es solo del Estado, también es de nuestra élite, que no nos ofrece al campo, al pueblo argentino, una salida alternativa a la nuestra. Nosotros antes peleábamos, Ariel, por nuestra salida para nuestro pueblo, con la salida que le ofrecía la élite económica. Siempre fue así. Bueno, ahora por primera vez ellos no tienen una salida. Y nosotros vamos a tener que discutir esto, tal vez como lo hizo el primer peronismo, ¿no? Braden o Perón, ¿te acordás? Bueno, quizás nosotros vamos a tener que cambiar el eje, vamos a tener que ser generosos y vamos a tener que incorporar a un montón de actores sociales, las pymes, las industrias que están en el Gran Rosario, el Gran Córdoba, en el Gran Buenos Aires, a ver, hacer un frente nacional para oponernos a esto que se viene, que es un país donde va a generar el excedente económico en la cordillera y en el sur con energía, y todos los centros urbanos que se generaron en todo el siglo XX por nuestra industrialización, se lo van a entregar. Ahora, papá y mamá que viven en esos centros urbanos va a ser muy difícil que encuentren trabajo, Ariel. En ese esquema minero y energético, sobra el Gran Buenos Aires, sobra el Gran Córdoba y sobra el Gran Rosario, Ariel. Totalmente. Bueno, es Alejandro Barrios que nos dice, esto realmente nos deja ocupados, no preocupados, ocupados para poder seguir militando, para poder seguir entendiendo lo que está sucediendo y para poder construir una respuesta política, porque en definitiva eso es lo que necesitamos todos y todas. Gracias Alejandro por el contacto con Radiográfica, te mando un abrazo grande y que tengas un lindo fin de semana. Un abrazo, Ariel, a las órdenes. Gracias. Muy bien, ahí pasaba Alejandro Barrios, realmente un tema urticante, la situación económica como venimos atravesando y realmente para pensar todo esto que decía el negro respecto bueno, a los efectos sociales, ¿no? Y un poco lo ato con lo que charlamos en la primera media hora con Fabiana Benítez, ¿no? Y la situación del triple femicidio. Parecen a veces temas totalmente distintos, pero realmente no, como
decisiones económicas, las decisiones económicas son decisiones políticas, ¿no? Y sujetar la economía de un país a la economía internacional y particularmente a un imperio, a un determinado gobierno, termina teniendo estos efectos letales que además habilitan a este tipo de organizaciones turbias, a mafias, a meterse con la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas. Realmente me parece que hay que pensar muy bien y hay que reafirmar el domingo 26 de octubre el voto en contra, el voto efectivo en contra de este gobierno de Javier Milei y pensar sobre todo en la construcción de un proyecto nacional, popular, integrador, amplio, plural, con decisión para defender la soberanía argentina. Eh, Realmente creo que en eso es donde tenemos que construir las bases para la salida. Bueno, nos queda nada, un minuto, siempre convocarlos a afiliarse a